Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo un vídeo que es bastante interesante y que debo asumir y confesar aquí que para mí ha sido todo un reto, y es si solo tuviese 30 libros. Básicamente hace ya varios meses salió el reto de Marie Kondo, en el que esta mujer decía que dentro de una casa uno tendría que tener un aproximado de 30 libros, y yo creo que esto para cualquier lector es bastante complicado, y no os voy a mentir, podréis ver que mis estanterías están plagadas de libros. Pero bueno, he visto que muchos booktubers han hecho, digamos, que este vídeo, y me ha parecido cuanto menos original y sobre todo un ejercicio para reflexionar yo misma sobre si tuviese solo que quedarme con 30 libros, cuál de ellos elegiría. Antes de comenzar os quiero recordar que ya podéis encontrar en librerías mi nuevo libro, que es Las lunas de Sartre, una novela de fantasía autoconclusiva repleta de magia y de aventura que yo creo que os podría interesar. También quiero aprovechar para recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde suelo actualizar a diario y os voy hablando de mis lecturas y también de mi proceso de escritura. Os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios y me digáis si alguna vez habéis pensado en quedaros solo con 30 libros y de tener que escoger un solo libro de vuestras estanterías, ¿cuál sería? Dejádmelo abajo que yo os estaré cotillando, y ahora sí que vamos a empezar. Yo soy una persona que suele deshacerse de los libros que no le gustan, entonces digamos que dentro de mis estanterías suelo tener aquellos libros que han supuesto algo significativo dentro de mi vida, pero es cierto que elegir solo 30 era algo bastante complicado. Y bueno, voy a comenzar por uno de mis autores favoritos, que es Carlos Ruiz Zafón. De tener que quedarme con 30 libros, pues evidentemente este autor tendría que estar en mis estanterías sí o sí, porque fue uno de esos autores que yo leí cuando era muy joven y que supuso como un antes y un después en mi vida lectora. Sus libros me encantaron, sobre todo los que componen esta saga, la saga del cementerio de los libros olvidados. Creo que os he dicho 1.000.000 de veces que El juego del ángel es uno de mis libros favoritos del autor, y que a mí me gustó incluso un poquito más que La sombra del viento, que también lo he decidido poner en esta lista. He estado dudando mucho si decidirme por este o Marina, que es otro de los libros del autor que a mí me fascinan y me encantan, pero creo que estos dos han sido libros que me han marcado de una manera muy significativa. Os voy a mostrar, por ejemplo, La sombra del viento, que es el que más tiempo tiene en mis estanterías. Veréis que está completamente amarillento. Además, tengo muchísimas frases marcadas y siento que estos libros son una especie de refugio al que yo puedo acudir siempre que tengo un momento a lo mejor de bajón o que esté pasando por un bloqueo lector. Otro libro que no podría faltar en mis estanterías sería, por supuesto, que Una magia más oscura, de Victoria Schwab. Podría elegir la trilogía completa, pero bueno, he intentado elegir como mis libros favoritos y a lo mejor separar un poco sagas o trilogías para no hacer tanta trampa, porque si no la verdad es que dejaría muchísimas sagas juntas. Y debo admitir que Victoria Schwab ha pasado a convertirse para mí en un gran referente dentro de la literatura de fantasía. Es una autora que me encanta porque además nos ofrece unos personajes muy variopintos, que no son solo personajes que tengan mucha oscuridad o que tengan mucha luz, sino que tienen muchísimos grises. Vamos a ver distintas personalidades, pero también unos mundos muy curiosos que la autora logra crear. Y aunque es cierto que a mí hay muchos libros de Victoria Schwab que me han encantado, creo que esta trilogía es uno de mis grandes favoritos, y además este es muy especial porque yo lo tengo firmado por la autora, así que definitivamente tenía que quedarse en mis estanterías. Y he decidido que por supuesto tendré que quedarme con La segunda revolución, el primer libro de esta trilogía, que es Heredero, escrito por Costa Alcalá. Yo adoro a Costa Alcalá, para mí son unos autores que tienen un grandísimo talento, que logran crear unos libros repletos de magia en los que además hay unos personajes tan potentes que te roban el corazón. En este libro personalmente hay algunos de mis personajes favoritos, está Lorin, está Cose, pero además este libro tiene como un elemento muy especial, y es que cuando yo lo estaba leyendo ya hace por lo menos un par de años, yo me sentía casi igual que como cuando era una niña y estaba leyendo Harry Potter. Entonces pude como reconectar con esa niña interna, que ya os digo que es un libro juvenil, pero que yo creo que cualquier persona lo puede leer y lo puede disfrutar. Si no me creéis, veréis que está lleno de post-its, pero es que de verdad esta trilogía a mí me encantó y creo que la he recomendado ya varias veces por aquí por el canal, pero es que definitivamente yo adoro estos libros.
Estoy convencida de que todo el mundo que esté mirando este vídeo estará esperando a ver qué libro de Brandon Sanderson he decidido dejar en mis estanterías, y ha sido una criba, digamos que un poco complicada, porque elegir solo un libro de Brandon Sanderson, o dos tal vez, porque puede que haya elegido más de uno, era algo que me dolería solo quedarme con algún libro del autor. Y bueno, pues me voy a quedar en este caso con El Imperio Final, el primer libro de Nacidos de la Bruma, porque fue el primer libro, digamos que para un público un poco más adulto, porque yo antes de leer esta trilogía ya había leído la saga de Alcatraz, entonces fue como el primer libro de fantasía adulto escrito por el autor que yo leí, y de verdad que lo amé de principio a fin. Yo adoro a Vin, yo adoro a Ellen, y por supuesto que yo adoro a Kelsier, y es un libro del que yo jamás me querría separar. De hecho, lo tengo como referencia de un libro de fantasía que está tan maravillosamente escrito. Para mí es increíble lo que Brandon Sanderson ha logrado hacer en esta saga, y creo que casi todos los libros que he elegido pues están repletos de post-its, porque bueno, son libros que en definitiva a mí me han encantado. Pensaba dejar el otro libro de Brandon Sanderson para el final, pero ya que he sacado El Imperio Final, voy también a mostraros que por supuesto que me quedaría con Escuadrón, porque Spensa es como mi alma gemela. Creo que ya os he dicho 1.000.000 de veces que adoro este libro, que adoro muchísimo la protagonista, el mundo que ha logrado recrear el autor, pero además creo que hay como polos opuestos entre este libro y el otro que he elegido, porque el otro es a lo mejor una fantasía mucho más épica, y este es un libro que tiene esos tintes de ciencia ficción, que nos trasladamos a otro planeta, que además hay naves espaciales, que hay especies de alienígenas, y es como muy distinto al Imperio Final, pero yo lo adoré. Creo que Spensa es uno de mis personajes favoritos en el mundo, me siento muy identificada con ella, y definitivamente tenía que quedarse en mis estanterías. La siguiente autora también tiene varios libros que se repiten en este vídeo, pero es que yo no podría decidirme a quedarme con uno solo, y voy a empezar por el que yo considero que es uno de mis grandes favoritos, que es Elma. Como veréis, tengo esta edición súper antigua que también tiene las páginas bastante amarillentas. De hecho, este libro viajó conmigo de Venezuela, porque yo fue de los pocos libros que me traje cuando decidí mudarme, y es uno de mis grandes libros favoritos de Jane Austen, porque creo que se diferencia rotundamente de todos los que ha escrito. Tenemos una protagonista que tiene una posición diferente a los otros personajes femeninos que protagonizan sus otras novelas, y además es como muy caprichosa, es muy mimada, pero tiene esos mismos elementos del sarcasmo, esa crítica a la sociedad en la que la autora vivía, que por supuesto que están dentro de la obra. Además es un libro que a mí me parece muy divertido, que es algo que también quería decir. Voy a seguir con uno de los autores que me hizo enamorarme de los libros de fantasía, y es Patrick Rothfuss. He decidido quedarme con esta edición que es conmemorativa del 10º aniversario de El Nombre del Viento, porque el otro libro, aunque significa mucho para mí porque fue el que yo leí originalmente, este también tiene muchas frases marcadas y muchos pasajes que he dejado resaltados, porque el año pasado decidí hacer una relectura y fue reencontrarme por completo con Coase, con la pluma del autor, y volver al mundo tan maravilloso que ha creado Patrick Rothfuss, que yo lo disfruté enormemente. Como cosa curiosa, os puedo decir que hace poco hice como un TikTok en el que hablaba un poco de la espera de los libros, de las continuaciones. Sabéis que tenemos muchísimo tiempo esperando la tercera parte de esta saga, y alguien me comentó que tenía fecha para agosto, y aunque es cierto que en Amazon aparece como que sí, que el tercer libro se publicaría en agosto, yo no tengo ninguna información. Si sabéis algo, si sabéis si está confirmado, me lo podéis decir abajo en los comentarios, y así pues podemos llorar juntos o celebrarlo en el caso de que sí se publicase el siguiente libro en este verano. Vuelvo a Jane Austen, y por supuesto que tendría que quedarme con el primer libro que yo leí de la autora, que además creo que me voy a repetir mucho diciendo que es de mis favoritos, pero sí, Orgullo y Prejuicio es como esa gran obra por la que es reconocida Jane Austen, porque inmediatamente cuando alguien nos dice Jane Austen, pues de primeras pensamos en este libro. Es un clásico maravilloso, está Lizzie Bennet, pero también tenemos a Mr. Darcy, y yo los adoro. Me encanta la pluma de Jane Austen, que creo que lo he dicho 1.000.000 de veces, y definitivamente pues me quedaría con esta edición, que además es súper bonita y tiene ilustraciones.
Y también me quedaría con Mujercitas, especialmente esta edición que tengo, que está ilustrada por María S., que me encanta mucho el trabajo de la ilustradora. Pero además es que Mujercitas, lo he dicho un millón de veces, de hecho tengo un vídeo aquí en el canal que es exclusivo en el que os hablo de Louisa May Alcott y en el que os hablo de Mujercitas, y también os comento un poco mi opinión de la nueva adaptación cinematográfica que salió el año pasado. Y no puedo dejar por fuera a las hermanas March, yo las adoro, fue uno de los primeros libros clásicos que también leí y por supuesto que tiene que mantenerse en mis estanterías. Sigo con otra autora que fue básicamente el primer libro clásico que yo leí en el mundo, y fue cuando me decidí como a leer otros libros clásicos, y es Emily Bronte con Cumbres Borrascosas. No sé si lo sabéis, pero yo decidí leer Cumbres Borrascosas cuando leí Crepúsculo, porque creo que en el segundo libro era que hacían una referencia a Cumbres Borrascosas, y fue cuando yo dije, oye, pues no sé, me llama la atención leerme ese libro. Y aunque es cierto que a lo mejor en un principio yo pensé que me iba a encontrar con un libro que tuviese como altas dosis de romance, pues no hay nada más alejado de la realidad. No os leáis esta novela pensando que es un libro de romance, porque no es así. Es una novela que tiene grandes tintes góticos, que es muy interesante y que además nos presenta unos personajes que son completamente retorcidos. Voy a continuar con esta edición maravillosa que tengo de Alicia en el País de las Maravillas, y es un libro que compré básicamente cuando estuve de visita en Nueva York el año pasado en Barnes Noble, porque era de esas ediciones especiales que tenía la librería. Alicia en el País de las Maravillas es un libro que a mí me encanta, es uno de mis favoritos, creo que es uno de esos grandes libros clásicos que yo descubrí siendo muy jovencita y que me encantó. Además lo leí, no os voy a mentir, por la película de Disney, y esta edición es maravillosa, así que me quedaría con ella, sobre todo porque tiene un valor bastante simbólico para mí. Sigo con un libro que estoy convencida de que no va a sorprender a nadie, y que elegir uno de toda la saga es súper complicado, y es con Juego de Tronos. Pues he decidido el primero porque siempre que os muestro estos libros me preguntáis por esta versión, básicamente, que yo los compré en Latinoamérica, evidentemente, y la versión que hay aquí en España es un poco diferente. Es un libro que yo no sé a lo mejor cómo explicaros qué peso tiene dentro de mi vida, pero yo creo que Juego de Tronos a mí me cambió por completo. De hecho, sabéis que mi perra se llama así por la loba de Arya, que es Nymeria. Entonces pues yo, cuando me empecé a leer Juego de Tronos, me enamoré por completo de Arya y quise que mi perra pues se llamara de la misma manera. Y sí, pues evidentemente tendría que quedarme con Juego de Tronos. Si tuviese que elegir uno de los 5 libros que yo tengo, pues me quedaría a lo mejor con el primero, que es este. Yo no pensé que hacer este vídeo sería tan complicado, pero ya veréis lo gracioso que es intentar volver a poner todos estos libros en las estanterías y sin ayuda. Los próximos dos son de la saga que a mí me convirtió en lectora cuando era una niña, y he dicho, pues tienes que elegir dos, Vanessa, no hay manera, tienes que elegir dos. El primero, por supuesto, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fue cuando yo entré a una librería, vi este libro, bueno, otra versión que tengo en la estantería, pero bueno, me quedaría con esta, y dije, pues yo quiero leer ese libro. Fue la primera vez que realmente me llamó la atención un libro por placer, y fue el primer libro que yo leí porque quería leer, porque me apetecía leer, y que me hizo enamorarme de la lectura. Así que pues Harry Potter evidentemente tiene un valor simbólico importantísimo en mi vida, a pesar de que no me gusten en absoluto las cosas que está diciendo la autora actualmente, pero pues no puedo quitarme de encima lo que ha significado la saga para mí. Y el otro libro de la saga que me quedaría es mi favorito, favoritísimo de todos los 7 libros, y es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que además me quedaría con esta edición ilustrada porque es maravillosamente preciosa, porque me encanta y porque de verdad que es uno de los libros más bonitos que hay en mis estanterías, no os voy a mentir. Fue un regalo muy especial que además me hicieron, por lo que no querría deshacerme del libro en absoluto. Sigo también con uno de esos libros que cruzó el charco cuando me mudé a España, y es Vampire de Carolina Andújar. Este fue uno de esos libros que yo leí en mi etapa de adicta a los vampiros, en los que yo quería convertirme en una vampira o conseguir un novio que fuese vampiro. Y hay algo que lo diferencia mucho de Crepúsculo, y es cierto pues que yo cuando era adolescente era muy fan de Crepúsculo, pero ese fanatismo pues evidentemente ha ido derivando a otra cosa. Sé que ahora mismo no disfrutaría de la misma manera de los libros,
Pero con Vampire me pasa algo totalmente diferente, y es que yo sé que leí este libro en su momento y me encantó, y tengo la teoría de que si lo volviese a releer ahora mismo a mí me gustaría. Ya os digo que trata la temática de los vampiros de una manera muy diferente, y además una de las cosas que más me gustó del libro fue que la villana estaba inspirada en un personaje histórico que era una condesa un poco extravagante que se decía que se bañaba con la sangre de mujeres vírgenes o algo así, no recuerdo exactamente cómo era, y fue un libro que consiguió mantenerme enganchada a sus páginas, y sí, definitivamente Vampire tendría que quedarse en mis estanterías. Y ya que estoy regresando a los libros de mi juventud, por supuesto que me quedaría con Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Podría elegir la trilogía entera perfectamente, pero bueno, he decidido el primer libro. Susan Collins para mí ha hecho un trabajo magistral con Los Juegos del Hambre, y es que son de los libros que yo he conseguido terminarme de leer en menos de una noche. Es decir, que me han enganchado tantísimo que yo no podía soltar el libro y no podía dejar de leer. Además estaba como con esa angustia, porque algo que logra conseguir el libro es transmitirte la angustia que viven los personajes, el temor, la incertidumbre que plaga la vida de nuestra protagonista, y que tú pues básicamente no puedes soltar el libro, y definitivamente Los Juegos del Hambre tenía que quedarse aquí sí o sí. Sigo con otras dos autoras clásicas que yo creo que no podrían faltar en mis estanterías. Empiezo con Charlotte Bronte y Jane Eyre, y sigo con Frankenstein de Mary Shelley. Para mí eran dos mujeres completamente adelantadas a su época, cada una a su manera, por supuesto que sí. Frankenstein fue un libro que leí hace muchísimos años, del que guardo un gran recuerdo, y Jane Eyre pues también es como de esos libros que han pasado a convertirse en mis favoritos, y de hecho creo que es de esos libros que, a pesar del tiempo que ha pasado desde que yo lo leí, conservo un recuerdo bastante fresco de lo que ocurría en él. Os voy a confesar que esta decisión ha sido súper complicada, porque Leigh Bardugo es una autora que yo amo, adoro, admiro profundamente, y de tener que elegir algunos de sus libros pues no podría separar la biología de Seis de Cuervos. Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, y aprovecho aquí para deciros que si no habéis leído a Leigh Bardugo pues muy mal, tenéis que leerla. Es una autora que escribe fantasía, pero que además logra crear unos mundos que están perfectamente ambientados, con unos personajes que son muy peculiares, y que personalmente se ha convertido en una de mis autoras favoritas. Y ya nos vamos acercando al final. Este libro que os voy a mostrar es bastante curioso, y es este que tengo por aquí: Ciencias Ocultas, Hechicería y Magia. Porque yo conseguí este libro básicamente para documentarme. Me interesaba conocer un poco más sobre cómo había sido vista la magia a través de la historia, esa persecución de las brujas, cómo se veía a lo mejor en la Edad Media, pero también en la sociedad romana y griega. Es un libro muy interesante, es un libro que abarca toda la historia de la magia, que tiene además un montón de elementos que son curiosos y que a mí me encantó. De hecho ha pasado a convertirse como de esos libros que tienen como mayor peso dentro de mis estanterías, y sí, definitivamente pues me gustaría conservarlo, que además veréis que tengo un montón de post-its porque hay un montón de elementos que me han parecido muy interesantes, de anécdotas históricas que yo a lo mejor quisiera volver a consultar en un futuro, y tendría que quedarme con él sí o sí. Bueno, ya van quedando menos libros. Otro que he decidido dejar en mis estanterías es este que tengo por aquí, que es Cara o Cruz, conviviendo con un trastorno mental, porque es de esas novelas gráficas que a mi parecer tocan temas muy importantes, porque habla sobre la ciclotimia, y yo no había conseguido leer ningún libro a lo mejor en este formato que consiguiese transmitirme esa angustia, pero a la vez un mensaje bastante esperanzador. Me parece un libro muy necesario, sobre todo para hablar de ciertos trastornos mentales que a lo mejor no tienen tantísima visibilidad. Yo de verdad que os lo recomiendo. La autora narra de primera mano lo que significa a lo mejor convivir con una enfermedad de este tipo, y aunque ya os digo que puede parecer en algunas ocasiones bastante duras, me parece que el mensaje final es bastante importante y necesario. Otro libro que también considero bastante necesario es este que tengo por aquí, y es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. De hecho es uno de esos libros que yo tengo guardados y que me encantaría que mi hermanita de 5 años pues leyese en un futuro, y que pudiese inspirarse de las vidas de estas mujeres que aparecen en este libro. Es un libro que de primeras pues sí que está dirigido a un público bastante infantil, pero que ya os digo que yo lo he leído y lo he disfrutado. Me parece un libro de referencia para nuestras niñas, también para los niños, no os voy a mentir, y en él conseguí
seguimos las biografías de 100 mujeres que digamos que han hecho algo para cambiar el rumbo de sus vidas y que tienen una historia que contar. Van quedando menos libros y yo por supuesto que tendría que tener en mis estanterías un libro de Virginia Woolf, así que en este caso me quedaría con La señora Dalloway, que es un libro que está escrito en un formato bastante diferente a todo lo que yo había leído hasta que definitivamente decidí adentrarme en sus páginas. Lo he recomendado varias veces por el canal y además esta edición me encanta y queda perfectamente con las otras ediciones que tengo de Alianza Editorial. Bien, me quedaría con El retrato de Dorian Gray, que sabéis que es uno de mis libros clásicos favoritos. No me canso de recomendarlo, siempre digo que es uno de esos libros que todo el mundo debería leer. Es maravilloso, además esta edición pues es ilustrada y yo tengo todas las frases señaladas. Me encantan los temas de los que habla Oscar Wilde en el libro y es uno de esos libros que yo creo que podría releer varias veces. Otro libro que no dejaría fuera sería este que tengo por aquí, que es el diario de Ana Frank. En este caso pues yo tengo la versión ilustrada, es una novela gráfica que básicamente nos cuenta todo lo que Ana narraba dentro de su diario. Sí es cierto que no es la versión original que yo leí, pero es que las ilustraciones son maravillosas y creo que logran plasmar a la perfección todo lo que Ana contaba dentro de su diario. Otro libro de fantasía que es uno de mis favoritos es Nunca Noche de Jay Kristoff. Yo amo a Jay Kristoff, me encantan los personajes que logra crear y Nunca Noche es uno de esos libros que para mí ha sido un completo descubrimiento. Creo que el año en el que lo leí además lo dejé caer en mi lista de mejores lecturas. Es una pena porque aquí en España esta trilogía no tiene pensado completarse, tenemos solamente el primero y el segundo libro y me da mucha rabia, me da mucho coraje porque sí que me encantaría poder tener esa tercera parte en español, pero bueno, ojalá que a lo mejor en el futuro podamos contar con ella. A mí este libro me encantó, me maravilló. Tenemos una protagonista completamente fuerte que además decide entrar en una escuela de asesinos para cobrarse una venganza. Os podréis imaginar que este planteamiento para mí es fabuloso, es alucinante y pues mirad cómo tengo el libro lleno de post-its para que os hagáis una idea de lo mucho que a mí me ha gustado. Y ya el último libro que os quería mostrar en esta lista larguísima es este que tengo por aquí y es Vestidos del Mundo, porque este fue el primer libro que yo me compré cuando empecé a trabajar y básicamente era porque yo quería tener documentación para mis novelas que a lo mejor estaban ambientadas en otras épocas, porque yo antes escribía una fantasía muy épica que estaba ambientada en otros momentos de la historia y pues entré a una librería, me encontré con este libro y estuve hojeándolo y me encontré con unas referencias que son maravillosas porque abarcan distintas clases sociales, distintas épocas, distintos países y no sé, aunque es un libro que hace mucho que no consulto, eso también debo decirlo, pues sí que lo quisiera tener en mis estanterías. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Siento que tengo muchísimo tiempo hablando, pero yo espero que sea un vídeo interesante. A mí se me ha hecho súper complicado esto de elegir solo 30 libros y tengo mucha curiosidad de saber qué libros elegiríais vosotros. Si os habéis quedado hasta esta parte del vídeo, os voy a pedir, como siempre, que por favor me dejéis abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será: me quedo solo con 30 libros. Así yo sabré que os habéis quedado hasta esta parte del vídeo. Os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, podéis activar la campanita, también suscribiros a mi canal, darle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!